Buen día, bendiciones para todos. Hoy quiero empezar con una historia de un hombre que se llama Abraham. Todos conocemos a Abraham, ¿verdad? Este es el hombre que Dios llamó de su tierra, de su pueblo, para ir a la tierra prometida. Y le dio una gran promesa a este hombre. Este fue la primera vez que Dios hizo algo semejante a una familia en toda la tierra. Y prometió a Abraham que a través de su descendencia, vemos esto en Génesis 12, a través de su hijo va a ser una nación. Y a través de su hijo y su descendencia va a bendecir su semiente, su hijo, ¿tá? Va a bendecir todas las naciones, va a bendecir todos los pueblos. Pero vemos en Génesis, después la promesa, Abraham y Sara, su esposa, tenían muchos años y estaba incapaz de tener un bebé, Sara. Así que encontraron esperando la promesa, pero dice la Biblia que Abraham creyó en Dios, creyó en la promesa de Dios. Y ya con 100 años, ya cuando en su edad que tenía que ser bisabuelos, ahora Dios le dio un hijo. Y tenían ese momento de gozo. Imagínate, después de esperar tanto tiempo, Dios en una forma milagrosa dio a Abraham y Sara un hijo y que se llamaba Isaac. La promesa de Dios cumplido. Pero más adelante vemos una historia muy interesante en Génesis 22. Y en ese momento Dios habla a Abraham y dice a Abraham, mira, tu hijo Isaac es la promesa, pero ahora quiero que me escuches y me obedeces, que los llevas a un lugar que yo te voy a mostrar y que le das a mí en sacrificio. Quiero que sacrificas el hijo de promesa que yo te di. Entonces imagínate la aflicción de Abraham, pero la Biblia dice que él obedeció a Dios. Y entonces fue con su hijo y llevaron todo lo que necesitaban para hacer un sacrificio en una montaña que Dios había mostrado. Y lo fueron para hacerlo. Y su hijo preguntó, Isaac no entendía lo que estaba pasando y él preguntó a su papá, bueno, tenemos todo para hacer un sacrificio a Dios, para hacer un holocausto al Señor, pero no tenemos el cordero, ¿dónde está? Y Abraham, la respuesta es, Dios proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá un cordero. Dios va a dar. Abraham tenía razón, aunque no explicó por qué él decía así, pero él simplemente dijo a su hijo, Dios va a dar. Dios va a dar. Abraham obedeció en ese momento, llegó a un punto que estaba listo de sacrificar a su hijo. Tenía el cuchillo levantado, imagínate el corazón de él roto, no entendiendo por qué, pero obedeciendo al Señor. Y en ese momento dice la Biblia que Dios paró a Abraham y dijo, para, no sacrificas a Isaac. Ahora sé que me vas a obedecer, que tienes un corazón para obedecer. Y Dios sí dio un cordero. Ahí hubo un cordero ahí atrapado y usaron ese cordero para entregar un sacrificio a Dios en alabanza. Y Abraham en una forma recibió de nuevo su hijo de la muerte. Es una historia muy fuerte, muy interesante. Algunos tienen conflicto con ¿cómo Dios puede pedir eso de Isaac o de Abraham? Pero en ese mismo lugar, donde vamos hoy, este mismo lugar, Dios mismo llevó su hijo en el mismo lugar hace muchos años atrás, donde Isaac fue presentado a Dios, pero Dios paró el sacrificio y dio un cordero. Ahora encontramos Dios el Padre entregando su Hijo para los pecados del mundo
y no deja, no para. Él hace lo que pidió Abraham hacer. Y vemos Jesús en la cruz diciendo más, Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y Romanos 8:32 se explica así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Vamos a orar. Señor, hemos llegado al momento de la muerte de Jesús. En nuestro tiempo en Marcos hemos visto a Jesús haciendo milagros, Jesús enseñando, Jesús mostrándose como Dios en vivo, Dios en carne. Y ahora hemos llegado a ver su muerte, un momento poderoso, un momento que queremos que, Señor, que se cae sobre nosotros, que podamos entender qué es lo que nos gana, qué es lo que significa la muerte de nuestro Señor. Y pido, Padre, que los velos que a veces tenemos sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, que tú vas a abrir para que podamos ver la muerte de Jesús en toda su gloria y podemos ver la majestad de Dios atrás del velo que a veces atapa, por muchos motivos, Señor, atapa la vista clara de quién eres y quién es Jesús. Así que hace, Padre, tu obra en este tiempo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje hoy se llama El velo se rasgó. Y el texto es Marcos 15. Vamos a enfocar solo en 2 versículos, pero me gustaría que leamos todo el contexto para tener una idea más fuerte y más clara de lo que está pasando. Así que leen conmigo otra vez, empezando en Marcos 15:33, que dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Cuando veamos este texto, cuando vemos Jesús en este momento, hay una gran exclamación de Jesús. Y no dice en Marcos qué es lo que Jesús dijo, simplemente te da la idea, fue un grito. Cuando vemos Juan, es interesante porque vemos en Juan este gran momento expresado cuando Jesús dice: cumplido es, y ahí murió. Pero esa es la idea que ya cumplió, fue hecho, fue terminado, la obra fue hecho. Es decir, cuando vemos Jesús muriendo, no es decir que quitaran la vida de Jesús. Mejor decir, es que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús se entregó su espíritu, se entregó a la muerte. En la misma forma que los soldados vinieran y sacaran a Jesús, lo agarraran y lo llevaran a juicio, podemos decir, no es que atraparan a Jesús, no es que Jesús fue engañado, Jesús cayó en su trampa, no. Jesús entendía todo lo que estaba pasando y se entregó a los soldados. Y en la misma forma decimos, no es que la muerte venció a Jesús, es que Jesús se entregó a la muerte. Jesús dio a sí mismo. Es importante entender eso. Y la pregunta que quiero hacer hoy, la gran pregunta, el gran enfoque, es en lo que dice acá en versículo 37.
O 38, cuando dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La pregunta es, ¿qué efectos tiene? ¿Qué logra la muerte de Jesús para nosotros? ¿Qué es lo que está pasando en una forma real, en una forma fuerte que está logrando Jesús en su muerte? ¿Ah? Y en eso, para entender eso, tenemos que entender qué está pasando con este velo, qué es este velo y qué significa para nosotros que un velo en el templo, en el momento que Jesús murió, este velo se rompió en dos. ¿Qué significa? Se rasgó este velo y eso es la idea, queremos entender. Y hay 3 pasos que vamos a hacer para llegar, ¿no? 3 pasos de investigación, ¿no? De este velo, porque tenemos que entrar un poco del Antiguo Testamento hoy para entender qué significa. Porque para aquellos que leían en la Biblia, en el primer siglo, quizás era más claro. No tenían que explicar todo, Marcos, lo que estaba pasando. Pero nosotros, 2000 años después, no tenemos ninguna idea de un velo y qué significaba el velo y qué separaba el velo. Eso es lo que vamos a ver. 3 pasos. El primer paso es el paso de preguntar de dónde vino. Queremos entender de dónde empezó, dónde vino este velo. ¿Tá? ¿Dónde empezó? Acuérdate, bueno, eso vemos las primeras menciones en Éxodo 26, 31. Está mal escrito ahí, dice 31 hasta 33. Pero en eso queremos ver este velo y qué significa viendo su origen. Que voy a leer acá, dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera y acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de las corchetes y meterás ahí de velo adentro el arca de testimonio. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Estas son órdenes dadas a Moisés. Acuérdense que esta misma familia de Abraham estaba por 400 años en esclavitud en Egipto. Muchísimo tiempo, muchísimos años. Más tiempo que ha existido Uruguay, más tiempo que ha existido la mayoría de las naciones que están ahora. El pueblo de Dios estaba en esclavitud. Dios mandó a Moisés y libertó a su pueblo a través de las plagas. Sacó su pueblo y lo llevó a un monte en el desierto. En este monte de Sinaí dio al pueblo la ley. Dio al pueblo a Moisés. A través de Moisés entregó Dios su ley, su pacto, podemos decir. El antiguo pacto. El pacto que Dios tenía con su pueblo. Y dentro de ese pacto dio órdenes de construir un templo. Y este tabernáculo, mejor dicho, un tabernáculo, después construyeron el templo, pero el tabernáculo fue dado órdenes de Dios exactamente qué tenían que hacer, qué tenían que ponerlo, cómo era de tamaño, cómo pusieron la cosa, dónde pusieron la cosa. Todo fue ordenado por Dios, tenía algo específico para enseñar. Y dentro de eso encontramos los órdenes de Éxodo. Interesante, ¿verdad? Entonces acá te voy a mostrar una foto que te da una idea de cómo se veía de afuera y cómo era la idea. El templo, el tabernáculo, mejor dicho, era el centro de vida del pueblo de Dios. Literalmente. Acá tenés una imagen de templo y todo alrededor, las diferentes tribus tenían que tener su campamento, su lugar de situación. Tenía que estar todo ordenado así. Y cuando movía el pueblo de Dios, pusieron el tabernáculo en el medio y tenía que estar alrededor. Era como un círculo, podemos decir, que en medio de este círculo era, podemos decir de una forma, la casa de Dios. Acá es donde la gente se entregaba sus sacrificios. Acá es donde la gente buscaba de Dios.
fue en este lugar, en el centro de toda la vida de los israelitas. Era literalmente para ellos donde Dios moraba. Fue la representación de Dios, que la presencia de Dios dentro de ellos. De estar lejos de Dios significaba estar lejos del pueblo. El lugar de maldición era estar afuera, lejos. Por eso en Salmos tenemos tanto esos salmos de peregrinos. Salmos diciendo, me siento mal porque estoy lejos de la casa de Dios. Deseo estar cerca de Dios, cerca de su casa, alabándole en su casa. Y no tenemos ese concepto mucho hoy porque dice la Biblia más adelante que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no tenemos que ir a un lugar para estar con Dios. Estamos con Dios siempre porque Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno. Y eso es algo nuevo que hizo Jesús para nosotros. Pero en aquel tiempo el pueblo tenía que acercarse a Dios. Fue literalmente acercarse al tabernáculo. Entonces tenía ese afecto. Eso es donde empezó. Pero ahora queremos ver cuál es la función. Cuál es su función, este velo. Se decía ahí en 33, que puedo leer, que explicaba que era para dividir dos lugares, el lugar santo con el lugar santísimo, el lugar más santo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? División era una verdad fundamental en la vida de los israelitas. La separación, la división, ¿tá? Era toda la ley que Dios dio a los israelitas del Antiguo Testamento, todo ese pacto viejo, todo tenía que ver con dividiendo entre el común, no solo el pecaminoso, pero el común con lo santo, ¿tá? El común con lo santo. Muchas de las reglas, vemos reglas que hoy en día, cuando leemos el Antiguo Testamento, decimos pero ¿por qué no? ¿Entendés? Por ejemplo, toda la comida que no podrían comer era separar tenía los animales limpios y los animales sucios. Estos animales puedes comer, estos animales ni puedes tocar, como un chancho, puede ser tan chancho era inmundo y el cordero era limpio. Era para comer, era para tocar, era para tener en su territorio, ¿tá? Entonces tenés todas esas separaciones en qué podían hacer, cómo podían actuar, y Dios estaba en eso haciendo todo un pueblo santo, un pueblo apartado de los costumbres y la forma de vivir y forma de actuar de todos los pueblos alrededor. Dios llamó a su pueblo diciendo, yo soy santo, quiero que sean santos. Y ahí entramos con lo que es el velo dentro del tabernáculo. Acá es una foto como dándote un poco de una idea. Tenés el tabernáculo que tenía ciertos artículos y cosas adentro que solo los sacerdotes tenían derecho de entrar. Solo eso es otro tema, pero solo los tribus de Leví y la descendencia de Aarón podría entrar a este lugar. Pero adentro del tabernáculo era otro lugar aún más santo, se llama el lugar santísimo. Y eso fue separado por este velo. ¿tá? Este velo fue un lugar donde separaba lo que estaba, podemos decir, donde la gloria de Dios moraba. Donde tenemos acá el arca de pacto que tenían que construir. Y literalmente era donde Dios moraba, donde la presencia de Dios estaba. Y el velo funcionó de separar, ¿tá? De separar este lugar del otro lugar. De decir, acá es donde está el más santo espacio. ¿tá? Entonces el pueblo, entendemos que el pueblo tendía en los sacerdotes una vía de acercarse a Dios
pero siempre a la distancia. ¿tá? Un sacerdote era alguien que entraba a la presencia de Dios por el pueblo, que clamaba a Dios por el pueblo, que representaba al pueblo delante de Dios. Entonces cuando entraban para hacer sus cosas, sus sacrificios, estaban representando el pueblo. Entonces el velo separaba esos dos espacios. Y en eso, ¿qué representaba? ¿Qué es lo que representaba este velo? ¿Qué es lo que representaba este velo que separaba los dos lugares? El lugar más santo con el lugar santo. ¿Qué es lo que representaba? Para entender eso tenemos que ir aún más atrás, ¿tá? En la Biblia, hasta el jardín de Edén, del principio, cuando Dios creó el mundo y puso el hombre dentro de un jardín para cuidar, para trabajar, para estar con el Señor. Y ahí los Adán y Eva estaban ahí dentro de ese jardín y disfrutaban todo lo que tenían, pero disfrutaban también la presencia de Dios. Y cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva desobedeció a Dios, ¿qué es lo que perdieron? ¿tá? Porque en ese momento vemos que eran echados del jardín. Un resultado de su pecado, ellos tenían que irse de este paraíso, de irse de este lugar que Dios había creado. ¿tá? Pero ¿qué es lo que perdieron en ese sentir? Más que nada, fue lo lindo del lugar, fue, no sé, fruta que pueden comer nomás, fue de descansar en esa forma, ¿fue solo eso o hubo algo más? Génesis 3 nos explica un poco de tema. Cuando estaban echados de ese momento, echados de la presencia de Dios, perdieran lo que tenían con Dios. ¿no? Lo que tenían con Dios es una relación íntima y fuerte. Porque cuando pecaran, ¿qué es lo que hicieran con Dios? Dice la Biblia que escondieran. ¿no? La vergüenza entró. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero no solo que estaban desnudos, pero cuando Dios llegó y empezó a llamarlos, bueno, ¿dónde están? Dios sabía dónde estaban, obviamente, pero empezó a llamar y ellos se escondieran de Él, corrieran de Él. Es lo que hace el pecado. El pecado nos hace separación entre Dios y el hombre. Dice acá en Génesis 3, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva el árbol de la vida. Lo echaron del jardín y puso una guardia, ¿no? Un querubines. Los querubines estaban ahí con sus espadas de fuego, diciendo, hasta acá el hombre no entra más, no puede entrar acá. Eso fue el resultado del pecado. Pero ahora quiero que se acuerdan de lo que decía en Éxodo 26:31 que leímos. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Interesante, ¿eh? Dentro del velo, en una forma artística, tenían que poner querubines. El hombre que construyó el velo, que hizo el velo, tenía que poner querubines. ¿Por qué? No fue pues simplemente decoración y qué lindo los angelitos que están en el velo. No, representaba algo. Representaba la misma puerta, la misma portón cerrada al jardín. Porque el jardín representaba en una forma real la presencia de Dios, el paraíso, el cielo, podemos decir.
el lugar donde nosotros estamos en comunión plena con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, y también la creación. Estaba todo en armonía con unos a otros, con Dios, con la creación. Eso fue el jardín. Y dentro de ese lugar santísimo representaba lo que es la presencia y la gloria de nuestro Señor. Un lugar que está todavía guardado de querubines que marca que hasta acá no podemos entrar. No podemos estar ahí con el Señor. No podemos entrar. ¿Por qué? Por nuestro pecado. En ese sentido, el velo representaba la separación entre Dios y el hombre, y que el hombre no podría volver a Edén, no podía volver al paraíso, no puede volver a tener esa comunión con Dios. Pero también en ese sentido fue de nuestra protección. Los querubines marcando el jardín, y los querubines en una forma cuidando y marcando el santo de los santos. También el arca del pacto, se acuerda que tenía como cubriéndolo ángeles de oro hecho, ¿verdad? Fue para representar eso. Era para la protección del hombre, porque si el hombre entraba en su pecado a su lugar, no iba a vivir, iba a morir, iba a traer juicio contra él. Sería de juicio, de ira de Dios contra él por el pecado del hombre. Fue para su protección, decir, hasta acá el portón está cerrado. Entonces ahora queremos llegar, entendiendo un poco más de qué era el velo. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros? ¿Por qué rompió Dios ese velo en la muerte de Jesús? Y otra forma de decirle que es importante decir, ¿cómo puede el hombre pecaminoso? ¿Cómo puede un hombre caído? ¿Cómo puede el hombre que tiene pecado? ¿Cómo puede acercarse a un Dios santo? Se rompe su lugar y se abre la puerta de la gloria de Dios. ¿Por qué no nos mata? ¿Por qué estamos todavía vivos frente a esa realidad? Esa es la pregunta. La respuesta es la expiación. Esa es la razón que el velo se rascó en dos. Se llama la expiación. En el libro de Levítico 16 tenemos marcado el día de la expiación, y eso fue el único día en todo el año, una vez por año, que un sacerdote podría entrar el santo de los santos, y solo era el sumo sacerdote, y tenía que hacer un montón de rituales para purificarse, y con mucho temor, mucho cuidado. He escuchado que a veces iban a atar a una cuerda al sumo sacerdote por las dudas que si moría adentro, lo podrían sacar su cuerpo sin entrar y morir ellos también. Fue con mucho miedo. Entraba con la sangre de un cordero para purificar adentro, para entrar y rogando por el perdón, no solo de individuos. El día de expiación se trataba del pueblo entero, pidiendo perdón, pidiendo renuevo, pidiendo aceptación de Dios de este pueblo. En ese mismo instante, en ese mismo día, iban a poner sus manos sobre otra cabra, un cabrillo. Uno iban a matar y llevar sangre dentro. Otro iban a poner sus manos y lo iban a mandar afuera del campamento, afuera en el lugar de maldición, en el desierto. Iban a mandar otro cabrillo con todos sus pecados, llevándolo afuera. Era simbólico de que Dios saca los pecados del pueblo afuera y que dentro están purificados. Y ahora vemos en Jesús, echado afuera de la ciudad, en un lugar de maldición, como ese cabrío, el Cordero de Dios es sacrificado una vez para siempre por nuestros pecados.
ese día de expiación finalizado. Este día, gran día, que el hombre sacerdote entraba al Santo de los Santos, ¿tá? Entraba para presentar al pueblo. Tenemos Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestra gran representación delante de Dios. Entra al Santo de los Santos como siendo Él el sacrificio y se rompe en dos el velo con su muerte, diciendo consumido es. Marcos 10:45 explica así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios mandó a Jesús de dar su vida en rescate, y decir, hubo un precio de pagar por nuestra libertad. Hubo un precio para que nosotros pudimos entrar al Santo de los Santos y estar con Dios y volver al Edén. Y Jesús pagó eso por nosotros. En eso, lo que significa el velo roto en dos, el velo rascado en dos, representa Edén recuperado, el Edén ganado de nuevo. El Edén ganado de nuevo. Fue muy dramático. Sería interesante de ver cómo eran los sacerdotes en ese momento cuando vio, quizás no vieran cómo pasó, pero si estaban ahí, de ver el velo estirado en dos. No es un detalle chico de decir, cuando dice la Biblia que fue de arriba abajo, ¿tá? Se rascó de arriba abajo. ¿Qué es importante acá? Significa que no fue el hombre, porque si el hombre lo hacía, iba a estar abajo arriba, ¿verdad? El hombre iba a empezar abajo y cinchar, y ahí cinchando y romperlo. Y tampoco iba a ser fácil, es muy grueso el velo. Iba a ser tremendo trabajo de romperlo, no iba a ser ninguna cosa fácil. Pero de hecho que fue de arriba abajo significa que Dios mismo, con sus manos, agarró en su poder, rompió en dos, abrió la cortina, abrió el velo, y se abrió su gloria de afuera al mundo, aquellos que están en Cristo. Eso es lo que pasó. Expiación significa que dos lugares que estaban separados, que estaban quizás enemigos, que estaban mal por una razón, es que dos lados se arreglan, se ponen juntos y se arreglan entre sí y hacen las paces. Expiación es que algo fue pagado, algo fue hecho. El daño que separaba dos personas y dos diferentes grupos fue arreglado, fue pagado. El rescate fue pagado, ¿no? El precio del rescate fue pagado. Y ahí entraron y encontraron unidad otra vez. Restauración de una relación. Eso es expiación. Y eso representaba en romper ese velo. Se abrió otra vez que el hombre podría acercarse a Dios. Acercarse. Ahora no hay más un intermedio. No hay más llegamos hasta acá con Dios y no podemos. Tenemos que mandar un intermedio. Tengo que mandar un sacerdote. No es así más. Dios terminó todo ese sistema de separación, todo ese sistema que tenemos que hacer todo un ritual para estar con Dios y caminar con Dios, y ni podemos llevar a Dios nuestros sacrificios, tiene que ser a través de un sacerdote, todo un sistema, tenemos que hacer todo un ritual. No, Jesús hizo eso por nosotros, una vez, para siempre, cerró todo ese sacrificio, todo ese sistema de antiguo pacto. Como decía antes de la noche de su muerte, diciendo, acá representa mi sangre, el vaso, la copa representa la sangre, que es un nuevo pacto
que estoy haciendo con mi pueblo, una nueva forma de acercar, una nueva forma de llegar a Dios. Quiero preguntar esto, ya estamos terminando, pero ¿qué es lo que hace el cielo? Porque todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Nadie va a decir, no quiero ir al cielo. Todos quieren ir al cielo, nadie tiene problema del cielo. Pero porque el cielo es un lugar lindo, ¿no? Y muchos van a decir, bueno, cuando estoy en el cielo va a ser bueno porque voy a ver mis seres queridos que han fallecido. Va a ser bueno porque en el cielo no va a tener más dolor, no va a tener más cáncer, no va a tener más sufrimiento. Y otros van a decir, bueno, porque en el cielo no voy a tener que trabajar más, puedo descansar. La muerte es el descanso eterno. Y otros van a decir, bueno, sería lindo tener capaz de ser libre de todas lo que me impide. Quizás alguien que no puede caminar, ahora puede caminar. Alguien que está discapacitado, está libre. Todas esas cosas son verdades, ¿no? Pero no es lo que hace el cielo. Lo que hace el cielo es que la presencia de Dios está ahí. Lo que hace el cielo un lugar donde queremos ir es porque estamos en plena comunión eternamente con nuestro Creador. No hay más separación, no hay más división, no hay más pleitos, no hay más pecado, no hay más desobediencia. Estamos eternamente seguros, eternamente en los brazos de nuestro Padre. Y en ese sentido hay muchas personas que simplemente no quieren ir allí. No quieren ir al cielo. Aunque dicen que quieren al cielo, quieren ir al cielo que ellos inventan. Y no el cielo que dice la Biblia. Porque quieren ir al Edén, pero quieren pedir que Dios no está. ¿Por qué digo eso? Porque si en esta vida no quieren estar con Dios, si en esta vida no quieren buscar la presencia de Dios, si en esta vida no quieren estar cerca del pueblo de Dios, si en esta vida no quieren adorar a Dios, si en esta vida no quieren obedecer a Dios, ¿por qué van a querer estar en la eternidad en la presencia de Dios? ¿Por qué van a querer estar en la vida que viene? Dios no nos va a obligar a ir al cielo con Él. El infierno es una decisión. Es Dios dejándonos ir por el camino que hemos elegido en esta vida. Eso es el infierno. Y nos deja de seguir el rumbo, de caminar lejos de Dios. Así que tenemos ganado en la muerte de Jesús. Tenemos ganado Edén otra vez. Tenemos acceso al Padre. La puerta que fue cerrada está abierta. Y no puedo explicarle mejor que en la misma Biblia, en Hebreos 10, 19 hasta 22, se explica así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados con los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El acceso fue dado por la muerte de Jesús. Murió para que el velo no nos separaba más. Y ahora tenemos capaz de entrar a la presencia de Dios. Quiero decir eso. Nos gana el perdón. Dios nos perdona. Y tenemos perdón de nuestros pecados porque nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Es verdad. Pero ¿qué sirve el perdón? ¿Qué sirve el perdón si no trae también comunión? ¿Ah? Por ejemplo, si uno está peleado con su hijo y su hijo se va de casa enojado por una pelea, y después se acercan los dos y dicen, bueno, pido perdón,
yo pido perdón también. Y se abrazan y se perdonan. En un lindo momento. Pero ¿qué sirve ese perdón? Si ahora después de ese momento siguen separados y el hijo, bueno, te perdono, pero nunca quiero verte más, papá. Y el papá dice, bueno, te perdono, pero nunca puedes entrar a mi casa de nuevo. O una pareja peleados, que están en un mal momento y bueno, llega un momento en llanto de pedir perdón unos a otros, diciendo, perdóname por estar tan frío, por no cuidarte, y se piden perdón, pero después dicen, bueno, y ahora vamos a divorciar. ¿De qué sirve? ¿Qué sirve el perdón si no hay reconciliación y comunión? Entonces tenemos perdón en la cruz, pero ese perdón nos abre la puerta de tener comunión y caminar con nuestro Padre, de acercarnos a Dios. Eso es lo que quiero enfatizar en este sermón. Este fue un regalo presentado a nosotros. Aprovechamos y acercamos a nuestro Señor con confianza. Caminamos con Él, entramos en su lugar sin miedo, sin ansiedad, entramos a su presencia. Isaac fue presentado a Dios. Isaac fue presentado de Abraham. Y Abraham no entendía cómo iba a pasar. Y pensaba, dice la Biblia, que pensaba, bueno, quizás me iba a restaurar Dios en una forma, que me vas a restaurar a mi hijo en una forma que no puedo ver. Esa es la fe que tenía Abraham. En ese tenía razón. Y esa misma fe fue presentado y mostrado en la resurrección de Jesús, que fue presentado como sacrificio, pero después se venció. Y tenemos en este ejemplo, en esta gran obra de Dios, tenemos todo permiso de entrar a la presencia de Dios y tener paz con Él. Jesús nos hizo paz. Hemos hecho las paces con Dios. Y ese tiene un resultado muy grande que quiero terminar con esta idea. Realmente este es todo un sermón, pero quiero que simplemente terminamos con esta aplicación a nuestras vidas, en cómo nos hace la paz Dios y qué efecto debería tener en nuestras vidas, que el velo se rasgó. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared que nos separa entre dos grupos, la pared que nos separa entre nosotros, entre diferentes tribus, entre familias que pelean, entre vecinos que pelean. La paz que hace Dios con nosotros nos inspira y nos hace ser hacedores de paz con todos que estamos alrededor. Si quieres ver el afecto de la muerte de Jesús en nuestras vidas, vas a verlo en que nosotros no estamos peleados con todos, sino somos hacedores de paz, que buscamos traer reconciliación entre el hombre y Dios. Esa es nuestra tarea. Nosotros en un tiempo estuvimos peleados con Dios y a través de Jesús tenemos paz con Dios y tenemos comunión con Él. Y nuestra tarea ahora es decir a aquellos que están peleados con Dios, que están separados de Él, diciendo, sabes que puedes tener paz con Él. Y esa paz con Él se va a hacer presentado en nuestra paz entre nosotros. Paz con Dios crea paz con el hombre, crea paz con la creación. Paz con Dios es paraíso, es Edén. Y eso es lo que hemos ganado con la muerte de Jesús. Oramos. Señor, gracias por esta gran puerta abierta. Pido que podamos entrar y acercarnos a Dios. Y hacer, Padre, en eso hacedores de paz en nuestra sociedad, hacedores de paz en nuestro pueblo, en nuestra familia, porque tenemos paz contigo. Y eso nos cambia y nos restaura y nos trae, Señor,
alegría. No vivimos en temor, no vivimos en ansiedad, no vivimos en pleitos, en divisiones, buscando nuestra voluntad. No, tenemos paz en ti y descansamos en esa paz. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias que el velo se rascó. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios le bendiga grandemente y que en esta semana puedes caminar en la paz del Señor y ser hacedores de paz con todos que están alrededor tuyo. Que Dios le bendiga.